Es una satisfacción estar acá acompañándolos. He venido para una semana de relaciones internacionales que se realizó en la sede de Franca, de la UNESPI, para un panel donde se hicieron trabajos comparativos sobre la justicia de transición en Brasil y en la Argentina. En lo que respecta a la Argentina, nuestra intención es divulgar el proceso de enjuiciamiento que se realizó allí de los responsables de las violaciones a los derechos humanos, que es un proceso que ha tenido una gran trascendencia, no solo en Argentina, sino en la región y en el ámbito internacional, y que tuvo su origen en los hechos atroces del terrorismo de Estado, de la dictadura militar, del año 1976 al 1983. Cuando se restableció la democracia, en 1983, el presidente Raúl Alfonsín ordenó el enjuiciamiento de las juntas militares, de las 3 juntas militares. Ese fue el primer juicio de lesa humanidad que se hizo en la Argentina en los años 1984 y 1985. Eso originó una serie de rebeliones militares que llevaron a la sanción de una especie de ley de amnistía, una ley de obediencia debida que se llamaba, y hubo un proceso de retroceso, de ir hacia atrás con el proceso de justicia. Pero el movimiento de derechos humanos en la Argentina está muy enraizado en la sociedad, en los familiares, en las madres, en los hijos, en distintas organizaciones que, a pesar de las leyes de la impunidad, siguieron trabajando para que existiese memoria, verdad y justicia. En Argentina después se hicieron unos juicios que se llamaban juicios de la verdad en la década del 90, y posteriormente, en estas idas y vueltas de la justicia transicional en la Argentina, en el año 2005 la Corte Suprema de Argentina, que es el equivalente del Superior Tribunal Federal de Brasil, declaró la inconstitucionalidad de estas leyes y se reinició un ciclo de enjuiciamientos que se viene extendiendo desde el año 2006 hasta el año 2016. Es un ciclo donde se desarrollaron juicios en casi todo el país, en los tribunales federales de casi todo el país, y según las estadísticas del Centro de Estudios Legales y Sociales, que lleva una estadística de los juicios, hay involucrados en los juicios en Argentina 2.821 personas, 2.821. Hay ya aproximadamente unas 160 condenas, 160 juicios terminados, y son juicios que se han realizado todo de acuerdo a los estándares del Estado de Derecho, con todas las reglas legales que permiten la defensa en juicio, la acusación, e inclusive algunos, un porcentaje de un 10% de los imputados han sido absueltos en esos juicios. Es decir, un juicio con todas las garantías constitucionales. Por otro lado, se ha hecho una actividad muy importante que la han hecho las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, de recuperación de los niños secuestrados durante la dictadura militar. Se estima que hay entre 400 y 500 bebés, niños, que nacieron en cautiverio y que fueron apropiados ilegalmente. Abuelas de Plaza de Mayo ha recuperado hasta la fecha 120. Hay 120 niños que han recuperado su identidad, pero quedan todavía 300. En todo esto, así como jugó un papel muy importante los organismos de la sociedad, el derecho internacional también jugó un papel muy importante. Es una especie de retroalimentación entre
la justicia argentina y el derecho internacional, y las pautas que va trazando, sobre todo en el orden regional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue muy importante un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el fallo Barrios Altos, por el cual se declaró la incompatibilidad de la amnistía que se había dado en Perú con la legislación del Pacto de Derechos Americano, y estos fallos han sido recepcionados por la Corte Suprema de Argentina y han sido de mucha importancia para el desarrollo del proceso de memoria, verdad y justicia en la Argentina, y se ha establecido una red de abogados y fiscales que trabajan estos temas del derecho internacional. También hablábamos hoy si era posible trazar un paralelo, una relación entre el proceso de justicia en Argentina y el proceso de justicia en Brasil. En Brasil no ha habido juicio, es cierto. En Argentina la transición fue de ruptura después de la Guerra de Malvinas. En Brasil la transición fue pactada, pero sí en Brasil ha habido una importante política de reparaciones y la constitución de la Comisión Nacional de la Verdad, que entregó un informe a la presidenta Dilma Rousseff en el cual se esclarecieron la suerte de más de, creo que son 434 víctimas de la dictadura y más de 300 victimarios militares. Faltaría que haya justicia. Hemos aprendido que la verdad a veces puede ir acompañada de la justicia más adelante. El problema es el ciclo biológico, porque si se morren los represores no hay posibilidad de los juicios, pero creo de que hay un paralelo importante, como hay un paralelo con Uruguay, como hay un paralelo con Chile, que es un proceso regional y que pensamos que es muy importante porque no solo por el pasado, sino porque hoy en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en menor medida, hay procesos de mucha violencia urbana, violencia social, y la impunidad, la falta de castigo, alimenta la violencia urbana, la violencia social, violencia del delito complejo, del narcotráfico, etc. Entonces, para el Estado de Derecho y para la democracia, tanto en Brasil como en Argentina, es muy importante que no haya impunidad, que haya justicia, porque si hay justicia, el Estado de Derecho funciona mejor. Todos somos iguales ante la ley. No algunos, los poderosos están por arriba y los pobres están por abajo, sino que todos somos iguales ante la ley. La idea también que nos mueve cuando hacemos estos intercambios entre Argentina y Brasil o en la región es no solo charlar las experiencias del pasado, la forma que en el pasado afrontamos, sino charlar en el presente, hoy, de qué forma podemos evitar la impunidad y podemos vivir en sociedades más pacíficas, más democráticas y más justas. Esta es un poco la idea de esta cooperación, y es tan importante en el área de las relaciones internacionales, porque en el área de las relaciones internacionales es donde se establecen estas redes entre los organismos internacionales como la Corte Interamericana, como la Comisión Interamericana, entre los juristas de distintos países, entre las organizaciones no gubernamentales. Ayer estuve visitando el Memorial de San Pablo, aquí en la estación Julio Prestes. En el Memorial de San Pablo hay una red de sitios de conciencia. Está el Memorial de San Pablo, está el Museo de la Memoria de la ciudad de Rosario, de la Argentina, donde yo soy, están los museos de Buenos Aires, están los de Uruguay, están los de Chile. Y como está inscrito en el memorial,
sin lembrar no hay justicia, sin memoria no hay justicia. Nosotros creemos que hay que unir, cada país lo hace a su forma, no hay en esto recetas. Argentina tiene un camino, Brasil tiene otro camino, Uruguay tiene otro camino, pero en nuestros países lo que creemos es que hay que tratar de que estas medidas de justicia, de memoria, de verdad, de reparación y de reforma institucional, porque además hay que educar a las fuerzas de seguridad en el respeto a los derechos humanos.